Amables televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a este vuestro programa Crimen Imperfecto, que se transmite todos los sábados a partir de las 8 de la noche a través de la señal de CTV Perú. El día de hoy tenemos un invitado sumamente especial, es maestro, padre del derecho constitucional en el Perú, Domingo García Belaúnde, con quien vamos a conversar acerca de el Parlamento, sus facultades y el tema que en este momento está concitando bastante interés y por supuesto ha levantado una campaña mediática política que ha alcanzado inclusive hasta la Iglesia Católica, por supuesto desarrollada por la progresía peruana, con el apoyo de sus extensiones fuera del país y que están tratando de generar toda una imagen de que en el Perú se está viviendo un previo estado al golpe, ¿no? Cosa que sinceramente pues no sucede. Y para conversar sobre el particular y romper con esa desinformación, se encuentra aquí la voz autorizada, ¿no? Domingo García Belaúnde, a quien damos la más cordial bienvenida, doctor Domingo. Muchas gracias por esa invitación, muy honrado de estar tan bien rodeado además y con un viejo amigo como es el doctor Luis Alberto Pacheco. Y bueno, también sorprendido por esta campaña, ¿no? Que no me lo imaginaba, ¿no? Así es, efectivamente. Bueno, honor que nos hace, querido maestro. Gracias. Lucho Francia. Sí, amigos, muy buenas noches. Bueno, como ustedes ya tienen conocimiento, efectivamente el Congreso ha iniciado una investigación, específicamente la Comisión de Justicia, contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. A partir de ahí, lo que se ha venido cuestionando es la legitimidad del Congreso para investigar a esta Junta, ¿no? A los integrantes de este órgano del Estado muy importante que nombra y lógicamente también a jueces y a fiscales, ¿no? Ahora, hay efectivamente un amparo constitucional y por eso con nosotros está el maestro Domingo García Belaúnde para efectos de que nos explique si existe legitimidad y cuáles son los alcances o atribuciones, en este caso del Congreso, respecto puntualmente de esta investigación. Maestro. Muchas gracias. Bueno, al margen de agradecer la invitación, es gratísima la oportunidad un poco de desfacer entuertos, como diría el Quijote, porque en este país todo el mundo habla, ¿no? Sin saber, sin leer y sin escribir, ¿no? Pero hablan. Hablan. Ese es un vicio peruano, hablar sin saber. E inclusive hay algunas distinguidas economistas que han sido ministras, cuyo nombre prefiero no decir, que hablan tontería y media, pero con voz engolada, no sea muy solemne, y la gente cree que están diciendo la verdad y están diciendo tonterías en el fondo. Yo creo que hay que plantear el asunto teóricamente, en primer lugar. O sea, ¿puede el Congreso defenestrar, sacar, sustituir, remover a la Junta Nacional de Justicia? La respuesta es sí. Hay dos medios para hacer eso. Lo primero sería el juicio político, que está en el artículo 99 de la Constitución, que es todo un procedimiento, breve, pero es procedimiento, ¿no es cierto?, con diversas variantes. Y lo otro es el 157, que faculta al Congreso de la República a remover por falta grave a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, con una mayoría calificada de 2/3, que son 87 votos, que es algo, ¿no? Ahora, el nombre falta grave es lo que se llama técnicamente un concepto jurídico indeterminado, ¿no? O sea, se llena en cada momento. El derecho está repleto de conceptos jurídicos indeterminados, cosas que los ignorantes no saben, lamentablemente. Cuando hablamos de buena conducta intachable, por ejemplo, el Código Civil francés en algunas partes dice que uno debe comportarse como lo haría un buen padre de familia. Es una hermosa expresión que viene del derecho romano, ¿no es cierto? Son conceptos jurídicos indeterminados que deben ser llenados en cada caso. ¿Qué cosa es falta grave? Se verá en cada caso. Yo creo que se ha cometido falta grave, sí, evidentemente. Entonces, eso lo puede hacer la Junta libremente. ¿Por qué? Porque dentro del modelo constitucional peruano, que no es presidencialista puro, ni parlamentarista puro, hay una interrelación y controles entre los poderes y los órganos autónomos. Entonces el Congreso puede hacerlo, aún más, ya lo ha hecho el año 2018, cuando votó al Consejo de la Magistratura, y nadie dijo nada.
Aún más los votaron de la noche a la mañana sin pruebas, sin investigación, sin nada. Los votaron como perros. Y a los suplentes incluidos. Y incluidos los suplentes que no tienen nada que hacer en el asunto. No habían hecho nada. Que no habían hecho nada, correcto. Entonces yo creo que lo pueden hacer perfectamente y quien dice que no, o es un ignorante o es un mentiroso, ¿no? Porque hay que hacer las cosas claras, ¿no? O sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Lo pueden hacer. Están legitimados para hacerlo. Ellos consideran que la falta grave es haber hecho A, B o C y se acabó. Y claro, ese es el tope, el número mínimo de votos. Pero salvo eso, adelante. Ahora, el segundo punto es una referencia política, que es una cosa muy personal, es mía y puedo estar equivocado. ¿Conviene hacerlo o no? Ese es otro problema. Yo en lo personal, y esto puede estar totalmente equivocado, pienso que esta Junta no tiene nivel, honestamente. Y además cómo fue elegido, hay que recordarlo. Pero votar a los 7 sería complicado, según mi modesta opinión. Yo sacaría 2 o 3, no más, porque al fin y al cabo el resto se va en unos meses. Entre los que sacaría sería a la señora Tello de Ñeco, por violadora de la Constitución, tiene 78 años y debería tener 75, de acuerdo a la ley, y de acuerdo a la ley que se dio en la época de Miguel Cabrera Úzquiza, que interpretó que no es el tiempo que uno lo eligen, sino la edad es la que manda. Y 2, el señor Aldo Vázquez, que salió pues como un figuretti por todos los canales a hablar tontería y media. Y quizá alguna más, no lo sé. Ese es mi opinión personal, pero no significa que tenga la razón. Pueden votarlos a los 7. ¿Lo van a hacer o no lo van a hacer? No lo sé honestamente. El tema del comunicado institucional que sacan apoyando a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, es una de las primeras causales que ellos invocan. Indebido, además, porque yo tengo mi experiencia humana, es haber nacido y crecido en un hogar de juez. Mi padre fue juez toda su vida. Y la verdad, estas cosas nunca las he visto. Claro, ¿no? Para mí es una cosa increíble. Los jueces eran austeros, discretos, no se metían en nada, no opinaban sobre sus causas, ¿no es cierto? Entonces, claro, que un ente que tiene la capacidad de controlar, vigilar, supervisar y sancionar a una fiscal, saquen un comunicado defendiéndola, para mí es vergonzoso, pues, ¿no? Parecería esta corrupción. La Junta ha dicho, no, lo que pasa es que en realidad nosotros hemos salido a defender la institucionalidad de la Junta, del Ministerio Público, ¿no? No es en específico a la señora Zoraida Ábalos. Esos son cuentos, la han defendido de ella. Aún más, ni siquiera han debido sacar un aviso. No tienen por qué sacar aviso. ¿Cuándo aquí una Junta saca un aviso? Es como si la Corte Suprema sacara un aviso. A Dios gracias que la Suprema no cayó en ese garlito. Porque la estaban presionando para que lo haga. Y esa es la segunda causal. Así es, pero la ventaja es que la Suprema no hizo nada. Esa es la ventaja. Pero parece ser que también hicieron intentona. Lo que hicieron ahí, en mi opinión, es una intromisión, no sé si falta grave, intromisión inaceptable. Porque están interfiriendo en una labor del Congreso, en la cual ellos no tienen ninguna facultad. Así es. Son espectadores, ¿no? Son espectadores, y además el Congreso al final la sacó igual. Enhorabuena, dicho se paso, porque esta señora pues no merecía ninguna consideración, ¿no? Claro, además de que había sido cómplice de Vizcarra en una serie de tropelías así es. A la que le acompañó, ¿no? Así es, aún más, y digamos, y además ignorante, ¿no? Porque abrió una investigación y luego la cerró a las 3 horas. Sí. ¿Qué es? Une dos. O no la abre o no la cierra. Haciendo una falsa interpretación del artículo 117 de la Constitución. Así es. No hay que olvidar sus reuniones clandestinas también con el presidente. Claro. Al margen. Sí. Yo creo que la señora Zoraida Ábalos debe ser una buena mujer, ama de casa, no lo dudo. Pero como fiscal era impresentable, ¿no? Así es. Realmente, ¿no? Y de moral también vacía. Eso sí, definitivamente. Ahora, la segunda causal, bueno, ya se ha hecho referencia, por la cual están siendo investigados estos señores, es el haber querido presionar al presidente del Poder Judicial llamándole por teléfono para exigirle y decirle,
usted también tiene que sacar un pronunciamiento a favor de Zoraida Ábalos y cosas por el estilo. Cuando le preguntaron al presidente del Poder Judicial si es que efectivamente eso había sucedido, el presidente no fue tajante ni taxativo en su respuesta. Dijo, al presidente del Poder Judicial nadie lo presiona. Pero esa respuesta no significa que no lo llamaron. ¿A usted qué opinión le merece esa respuesta? Mi impresión, aunque no es científicamente cierta, es que lo llamaron a presionar, y esa es su respuesta. A mí no me presionan. ¿Por qué? Porque lo han querido presionar. Para mí eso es clarísimo. O sea, es una desvergüenza realmente que una junta que debe ser imparcial y autónoma esté empezando a llamar a la gente para presionar a favor de una señora que yo no sé qué vínculos tendrá con ellos, que es la señora Ábalos, que dicho de paso anunció en tono amenazante que iba a ir a foros internacionales. Ahora ella tiene 68 años. A los 70 se va a su casa. No creo que vaya a regresar. No, ya definitivamente, ¿no? No, definitivamente no. Por el bien del Ministerio Público, además. Así es. Gracias a Dios. Ahora, no solamente han recurrido a hacer llamadas telefónicas al presidente del Poder Judicial para presionarlo, sino que han convocado a la, no a la OEA, perdón, a la ONU, esto hay que precisarlo, sino a un representante chileno de la ONU en el Perú, que tomando el nombre de la ONU ha emitido un pronunciamiento, ¿no? Un empleadito, digamos, un empleadito de la ONU que está de acuerdo con el superior, que lo ha respaldado. Pero eso no es la labor de la ONU, ¿ah? La labor de la ONU no es ese, ¿eh? Nunca lo ha sido. ¿Cuándo se ha metido la ONU en estas cosas? La ONU está por otras cosas. Si el secretario general de la ONU lo dijera, yo me pondría muy preocupado. No ha sido así. No ha sido así. O sea, esto es una movida. O sea, ya hasta... No me extrañaría que estén tratando de mover la Papa Francisco para que hable también. No me extrañaría. Bueno, están a un paso, porque la Comisión Episcopal Peruana también ha emitido un comunicado. Que es una cosa vergonzosa realmente. O sea, la Iglesia no se preocupa de cosas graves como la pobreza, la corrupción, etcétera, y se preocupa de un caso concreto. No, eso sí. Esa conferencia episcopal ya está de capa caída, ¿no? Está en cascada, yo creo. ¿Eh? Por los miembros Por que los la miembros. componen. Además, no es la primera vez que hablan, ¿eh? Hablan tontería y media, más no saben nada. Lo peor es que son ignorantes todos y hablan tonterías. Yo leí los comunicados y hablan tonterías, ¿no? Algunos amigos de esta iglesia, a la que ahora sí apoyan, recordaban cuando el cardenal Juan Luis Cipriani también hacía comentarios políticos respecto de temas específicos. Y ahí sí eran enemigos de la iglesia. Sí. Ahora que tienen a sus amigos dentro de la comisión episcopal, ahora sí hay que escuchar a la iglesia, ¿no? Entonces este doble rasero, ¿no? Entonces dice, ¿por qué si se decía que Cipriani podía hablar, ¿por qué no puede hablar la comisión episcopal? Es el doble rasero. Ahora, en realidad, la iglesia, mi reino no es de este mundo, puede decir el Evangelio, la iglesia no debería meterse, y cuando lo hace muy prudentemente. Por ejemplo, en materia social, la iglesia tiene las famosas encíclicas sociales desde León XIII, ¿no es cierto? Pero la misma iglesia dice que eso no es vinculante, es una opinión, no es dogma. Simplemente hace una orientación a sus feligreses y si quieren la siguen y si no también, y punto. Así de simple. Entonces, ¿por qué vamos a seguirlo ahora a la iglesia? En un comunicado de la Conferencia Episcopal. Porque si fuese del Vaticano lo puedo entender. No, es de la Conferencia Episcopal local, que varía según los vientos por donde soplan, ¿no es cierto? Pero es clarísimo que, por ejemplo, el cardenal del Perú, Pedro Barreto, es una persona conocida por sus definiciones políticas proclamadas, no de ahora, sino de hace muchos años atrás, ¿no? Por ejemplo, él, antes de ser el obispo de la diócesis de Huancayo, fue obispo de Cajamarca. Y en Cajamarca fue uno de los principales impulsores antimineros contra la actividad minera que se estaba desarrollando en Cajamarca. De hecho, la semilla que él sembró es la que luego termina creciendo de la manera como hemos conocido, y Cajamarca está paralizada en gran medida gracias al accionar de él. O sea, políticamente él está determinado hacia un sector de izquierda, eso es clarísimo. Pero es fatal, pues, ¿no? Porque él debería quizá
invocar un mejor trato, un mejor salario, qué sé yo, atención médica, pero parar un proyecto minero, eso no le corresponde a ningún prelado de la iglesia, ¿no? Esos son absurdos realmente, ¿no? Y es lástima que Barreto haya caído en eso. Sí. Porque no es que se haya mejorado, ha caído en eso. Así es. ¿No? Y se ha caído bien hondo. Bien hondo. En Huancayo quiso hacer exactamente lo mismo que hizo en Cajamarca, tratando de movilizar a la gente en La Oroya por la contaminación del río Mantar. Yeah. Pero se encontró con que, a diferencia de lo que pasa en otras partes del Perú, en La Oroya los mineros defienden a la empresa minera. Yeah. Y ellos, si paralizan, es porque en realidad quieren trabajar. No quieren acabar con la minerometalurgia, actividad que existe allá en esa zona, ¿no? Así que patinó absolutamente en el caso de... Hay un caso concreto, y con esto voy a ser muy breve. Hay una entrevista que le sacan a Alfonso Barrante Lingán el año 80 en un libro que saca la Universidad del Pacífico con entrevistas a candidatos. Ahí cuenta de que Alfonso Barrante Lingán fue al sur, me parece que a Shogun o alguna empresa, Marcona, una de esas empresas grandes que hay al sur. Entonces él le iba a hacer un meeting en la noche y se le acerca el sindicato para coordinar ese meeting en la noche con Barrante Lingán. Y le dice, compañero, en fin, hablaron sobre el meeting y le dijeron, compañero, le vamos a pedir una cosa, no se meta con los gringos. Barrante dijo, ¿qué es lo que pasa? Mire, acá tenemos colegio por los niños, salud, movilidad, descansos, buenos pagos. Eso no lo hace nadie, así que no se meta con los gringos. El proletariado defendiendo a la burguesía. Así es. Bueno, esas cosas pasan en el país. Vamos con un corte comercial para seguir conversando con el maestro Domingo García Belaúnde sobre el Parlamento y la Junta Nacional de Justicia. Ya regresamos, no se vaya. CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Somos la alma para conquistarte. Somos grandes, seámoslo siempre. Somos grandes, seámoslo siempre. Vamos a la cocina, sígame por favor. Somos grandes. Este sujeto es Álvaro Campana, socio de Verónica Mendoza. Aparece en las investigaciones de la Dirección contra el Terrorismo. Se va a crear un conflicto con la policía. En realidad estamos hablando acá de una estrategia de persecución política. ¡Vamos, Rosita Maya! Siempre. CTV Perú, sintonízanos en los 20.4 de señal abierta en la multiplataforma www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Para lograr justicia siempre hay que pelear. Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del no a la revocatoria. La impunidad y la corrupción en nuestro país tiene que acabar. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Recibí la primera dosis. Pido disculpas sinceras a los peruanos y peruanas. La única igualdad es la igualdad ante la ley. Soy Hugo Mendoza y aquí comienza la batalla legal. CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Televisión gratuita para todos los peruanos. Además, en www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Mi querido hermano Julito. William, qué Hermano. gusto verte, papá lindo. Bienvenido, pues, hermano, a esta nueva emisión de Estación de 2 a 4.
Mira, voy a cantar así. Odíame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia. Porque el rencor te lo vi. Estoy sintiendo que voy llegando a la meta. De fondo una canción. En estos momentos, Alejandro de The Black House va a colocarle la banda presidencial al nuevo presidente de la República por 2 horas y media. El gran Gaona, bravo. Y su premier y ministro de Relaciones Exteriores y Exteriores e Interiores, este servidor. Sobre todo interiores. Interiores. Igual o más que ayer. Tus amigos, tu lugar y tu mujer, y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó, y te amarán con todo el corazón. Sin tener una ilusión, sin sentir el calor de tus besos moriré. La, la, la. Qué bonito. Sí, lindo, lindo, lindo. Háblame de lo que se ha comprado, en tu largo camina. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Es difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber. Solo así yo te veré a través de mi persiana americana. Uno más. Pues si ensayamos no sale tan bien, ¿eh? Alma para conquistarte, alma para conquistar, corazón para quererte, corazón para ti, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para tenerte, y vida para vivirla junto a ti. Duermo contigo y hasta me siento tu dueño. Mas tú eres libre y yo lo sé perfectamente. Y así me gustas, y así te quiero. Igual o más que ayer. Igual o más que ayer. Igual o más que ayer. Soy Hugo Mendoza, socio fundador de Mendoza Malpartida y Asociados, una firma legal donde encuentras al mejor equipo humano de defensa para acompañarte en cada paso. Toda persona es vulnerable a ser denunciada, pero debe contar con el mejor equipo legal para hacer valer sus derechos. El éxito de un caso penal radica en la experiencia y el conocimiento para defender tu verdad y hacer prevalecer la justicia. La mejor estrategia es la confianza. Confía en nosotros. De cómo podemos comprometer también a los actores de la política para que puedan poner en la agenda pública de América Latina el tema de la inclusión financiera como una herramienta para luchar contra la pobreza, atender el sector de micro, porque estos son créditos micro, son pequeños negociantes, un comercio, créditos micro, y con garantías del Estado, o sea que el Estado tiene que asumir ahí también un riesgo, de manera que nosotros, las entidades microfinancieras, podemos ingresar a ese sector. En el caso de la Caja Municipal, atendemos al sector que más lo necesita, que son los microempresarios, y muchos son informales. Entonces garantías casi no presentan. Ese riesgo que tenemos en las cajas, pero con una buena administración estamos saliendo adelante y atendiendo a nuestro sector de microempresarios que, como digo, la mayoría, muchos son informales y no nos presentan garantías. Y ese riesgo que asumimos, pero para eso se crearon las cajas municipales.
Estamos de regreso con el programa. Seguimos conversando con Domingo García Belaúnde sobre el Parlamento y la Junta Nacional de Justicia. Otro de los puntos que ha constituido la base de la denuncia formulada por Patricia Chirinos, la congresista, y que es la razón por la cual se está investigando a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, es el hecho de haber realizado una interpretación auténtica del artículo 156, inciso 3 de la Constitución, que dice que para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia hay que ser mayor de 45 y menor de 75 años. Pero con un informe obtenido de Servir, del cual Juan Carlos Cortés Carcelén, que es el actual secretario general de la Junta Nacional de Justicia, fue el presidente ejecutivo de Servir entre marzo del año 2012 y julio del 2017. Es decir, estuvo ahí varios años, ¿no? Y él definitivamente sigue teniendo todavía sus contactos, sus nexos, sus vínculos con Servir, y sacaron un comunicado en el que decían que esto de los 45, al ser mayor de 45 y menor de 75, eran requisitos para postular al cargo, no para mantenerse en el cargo. Entonces, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia hizo una interpretación auténtica, sacó una resolución aprobada por todos, y entonces la señora Inés Tello, que ya había cumplido 75 años y que, dicho sea de paso, ese informe de Servir y la resolución le llegaron como regalo de cumpleaños ese mismo día, y esa es la razón por la cual esta señora se ha quedado 3 años más, porque en este momento tiene 78 años. Luego ella ha pretendido victimizarse diciendo: están haciendo discriminación contra una persona mayor de edad como yo. No, este no es un tema de discusión de la edad en absoluto. Luego han dicho es que soy mujer, tratando de victimizarse por el lado del sexo femenino. A ver, vamos entonces por partes aquí. Primero, los cuestionamientos, creo yo, deben ir por dos lados. Primero, Servir es una institución que puede emitir análisis jurídicos y que estos puedan alcanzar a los altos funcionarios del Estado que están enumerados en el artículo 39 de la Constitución y 99 de la misma Carta Magna, o solamente llega a los funcionarios de cierto nivel, pero no pueden pasar a estos otros que ya tienen rango constitucional. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿puede la Junta Nacional de Justicia hacer una interpretación en abstracto de un artículo de la Constitución? Bueno, en primer lugar, Servir no sirve para los altos funcionarios del Estado, eso es obvio, ¿no? Servir es para la administración pública en términos generales, o sea, el secretario, el director general, pero no pues a un alto funcionario. Así es, número uno. Número dos, el asesor jurídico del Ejecutivo es el Ministerio de Justicia, es así de simple, ¿no? En último caso, hubiera sido bueno una opinión de la Contraloría General, ¿no es cierto? Pero todo eso es una mañosería que se ha hecho, y además se ha invocado la discriminación, lo cual es una falsedad. En doctrina se distingue, cosa que en este país nadie lo sabe, lamentablemente, entre lo que es la discriminación y lo que es el trato diferenciado. Por ejemplo, un niño que tiene una fortuna y tiene 14 años de edad no puede vender. Tiene que pedir permiso al juez. ¿Por qué? Porque tiene un trato diferenciado en relación a su edad, que es otra cosa. O sea, una cosa es discriminación y otra cosa es trato diferenciado, cosa que acá no se ve, número uno. Número dos, eso fue una mañosería, pues porque ya hay una ley en época de Miguel Cabero Egusquiza, cuando fue elegido por 2 años fiscal de la Nación y cumple 70. Y dice, no, me han elegido por 2 años y me quedo un año más. Lo obligaron a salirse y se dio una ley, la 23 y pico, y ya voy a buscar el dato exacto, en la cual se decía que no, que lo que manda es la edad de jubilación. Y efectivamente, en toda la administración pública, cuando llegan a los 70 años, 75 o 65, en la mañana pues le dan un gran abrazo y se van en la tarde. Como en el caso de la magistrada Inés Villa Bonilla, que cumplió los 70 años y se fue entre aplausos, y ya no se aferró al cargo, ¿no? Y le hicieron un homenaje merecido por su trayectoria como magistrada. Yo recuerdo que en San Marcos hubo algunos profesores como Andrés Aramburu Menchaca, mi padre cumplió 70 años, se fueron al día siguiente, así de simple.
En la Universidad de Lima, Francisco Mirocesá Cantuaria es un filósofo muy calificado, cumplió 70 y se fue a su casa. ¿Cuál es el problema? Esas son las reglas del juego. O sea, esto es una mañosería en la cual es culpable la Junta por haber hecho una violación constitucional. Esta señora no debería estar ahí y sería la primera en la cual deberían votar, pero a patadas, por así decirlo, en el sentido figurado, ¿no? No hay que ofender a una dama, ni mucho menos, ¿no? Pero sí. Así que yo creo que no, está mal eso, está mal. ¿Puede la Junta hacer una interpretación en abstracto de la Constitución? No le corresponde. Eso debió hacerlo, no servir, sino, en primer lugar, debió interpretarlo tal como es, llanamente. O sea, que se va a su casa, mala suerte, pues, ¿no? Y en segundo lugar, pedir una opinión, podría ser al Contralor General o al Ministerio de Justicia. O al Tribunal Constitucional. O al Tribunal Constitucional, aunque el Tribunal no da opiniones. El Tribunal Constitucional no da opiniones, lamentablemente. No le gustan las opiniones, nunca lo ha hecho. Pero si lo hacen al Ministerio de Justicia, sería sólido, ¿no es cierto? O lo hacen al Contralor General, que es el... Está bien. Cuando lo hacen a servir, que depende de ellos prácticamente, y a lo cual no le corresponde, y encima lo aprueban. No, pues eso ya parece un chiste, ¿no? Sí. Eso fue hecho a la mala, la verdad. Indebidamente. Una falta grave, definitivamente. Yo creo que sí, porque están violando la Constitución para que uno de sus miembros permanezca 3 años más. Al margen de que sea mujer y al margen de que esté físicamente muy bien. Es otra cosa. Así es. Churchill tenía 80 años y seguía en el cargo, ¿no? Es otro problema. Pero no, eso está mal, esa es una cosa grave, en mi opinión. ¿Cuál es el afán? ¿Cómo ve usted este tema? ¿Cuál es el afán de hacer estas interpretaciones mañosas y tramposas para seguir manteniendo a una persona como Inés Tello en el cargo? Porque, vamos, nadie es imprescindible, pero parece que la señora Inés Tello sí lo es, ¿no? Entonces, ¿por qué la Junta en el Pleno se atreve a violar la Constitución para mantenerla en el cargo? ¿Qué los mueve? Bueno, en primer lugar, lo que usted bien ha señalado, nadie es imprescindible. Vayamos por partes. En segundo lugar, es paterío, pues. Han coinciden mucho, se presta a cualquier cosa y claro, ¿cómo se va? Porque si se va viene otra persona que no sabemos quién es, de repente nos quiebra la unidad o los arreglos, ¿no? Ese es paterío, ese es un mal peruano, ¿no? O torongo no como torongo, ¿no? Pero no habrá un... interés político ahí detrás de... No creo, podría ser, pero no lo conozco. Yo creo que es básicamente paterío, que es un mal peruano, lamentablemente, ¿no? Sí. ¿No? Un último, digamos, cargo que también se ha hecho público es que es la filtración de la información. En el caso de específicamente de la investigación de la Junta contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Resulta que un portal, IDL Reporteros, publicó pues, que ya había concluido la investigación y que por lo tanto pues, ya daba paso finalmente para efectos de su destitución. ¿Es así? Luego hubo una corrección de parte de la Junta, pero sin embargo, lo que claramente se verifica es que había efectivamente una filtración de esa información para que tenga la primicia. Bueno, eso es una cosa que se ve muy con nosotros, y es que los medios y ciertas entidades como IDL filtran noticias. Ahora, la culpa no la tienen ellos. La culpa es quién se las da. Correcto. ¿Y quién se la da? La gente que está dentro. Eso es obvio. El IDL no son tan tontos de inventar cosas, ¿no? Esa información se las han dado. Y hay una cosa de ida y vuelta, ¿no? Igual con los fiscales, estos fiscales impresentables, Pérez y Vela, ¿no? Que están hace 6 años acusando sin ningún fundamento, ¿no? Eso es un mal, pero eso ya yo lo noto generalizado en el aparato de justicia. Habría que hacer algo, ¿no? Es una pena, pero porque ya la reserva de un proceso ya se ha perdido, ¿no? Ya se sabe todo, ¿no? Pero los personajes, estos ONGetas, como el propio Gorriti, ¿no? Sí. Se ampara en la libertad de prensa, la libertad de información, y si es que se quisiera hacer una modificación del Código Penal, por ejemplo, vamos a suponer, porque esto ha sido objeto de discusión no terminada, vamos a crear un tipo penal en el que se sancione penalmente al funcionario servidor público
que trafique con la información, porque estas filtraciones no son gratuitas, definitivamente, ¿no? O sea, hay un beneficio, hay un premio de por medio, y es más, se direcciona hacia determinados medios de comunicación, ¿no? Entonces, si se plantea esta posibilidad de punir a los responsables, salen personajes como Gorriti, ¿no? Al que le gusta decir, yo he investigado, nosotros hemos investigado, él es juez, él es fiscal, él es policía, él es todo, y por lo tanto tenemos nosotros derecho a la libertad de prensa y a la libertad de información, de saber qué cosa es lo que está sucediendo dentro de un proceso. A este señor no le interesa el principio de reserva, no le interesa el debido proceso, lo que le interesa es el escándalo. Y la bulla. Y la bulla, pero direccionada hacia cierto sector, porque para otro sector hace silencio, ¿no? Claro. Entonces, hay violación de la libertad de información si es que se pusiera un límite a esas filtraciones mañosas que quiebran el principio de reserva de los procesos. Yo distinguiría, bueno, sin ser una especialidad mía, ni mucho menos, ustedes saben más que yo de esto, yo no podría, no me atrevería, no propondría sancionar a los periodistas que lo hacen, sino a quienes dan la información. O sea, yo sancionaría a quienes dan la información. A los funcionarios. Claro, pues, o sea, por ejemplo, si Gorriti publica algo, porque se lo han dado, aleluya, pues se va a aprovechar el asunto, él puede hacerlo, yo pienso eso, ¿no? El problema es quién se lo dio. Claro. Ese es el problema. Y yo creo que hay que ser sumamente severos y con buenos castigos a los que dan información, porque violan la reserva del proceso, la reserva de la investigación. Hace 20 o 30 años esto no pasaba. Esto ya es un tráfico de noticias, espantoso. Y no me extrañaría que haya favores y quizás hasta compensaciones de por medio. No me extrañaría. Ahora, esto sin duda no es patería, pues. No, es algo más que ya eso, es una intencionalidad claro. política, porque esa filtración de la investigación que instruye la señora Inés Tello, que además ya está inconstitucionalmente usurpando el cargo, fue deslizado hacia, no voy a decir la prensa, sino a IDL, Retruqueros, que no es prensa, sino es una ONG que ha perdido su sentido de ONG y que se ha convertido en un operador político, un grupo de presión dentro del aparato estatal para lograr objetivos políticos. Entonces, esa filtración que ha hecho Inés Tello, que es la única persona que tenía ese informe, no la tenía otra persona más, tenía la intencionalidad política de perjudicar a la fiscal de la Nación, a la cual quieren definitivamente tumbarse. Y yo he dicho, ¿no?, y esto es de público conocimiento, Patricia Benavides no es santa de mi devoción, pero tampoco me voy a poner yo a atacarla en un momento en el cual, además de no, haber cometido ninguna falta, y todas son creaciones, esto de la tesis, de que removió a la fiscal Revilla para que no investigue a su hermana, cosas que no son ciertas. Que no son ciertas, así es. Son totalmente falsas. Así es. En realidad quieren tumbarla para poder colocar a un factotum del caviarismo dentro del Ministerio Público, que lo perdieron desde el día que Patricia Benavides le cerró la puerta en la cara a Gorriti y compañía. Así es. Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que defender, en el caso, por ejemplo, en el caso muy meritorio de Patricia Benavides, que yo tampoco la conozco, haber pues hecho esta denuncia contra Castillo en un momento muy difícil, ¿no? No, evidentemente. Esa gente está haciendo un juego político, ¿no? Y quizás hasta económico, cosa que no lo sabemos, ¿no? Pero podemos intuirlo, evidentemente. Y eso hay que sancionarlo. Para mí, eso hay que sancionarlo. No tanto ellos, sino quienes les proporcionan esa información. En este caso, la doctora Tello, evidentemente. Si no, ¿de dónde salió? Claro. Así es. Hay un último tema que también está bajo cuestión, el tema de la celeridad. Los 14 días que le han dado para efectos... Bueno, la vacancia se la tiran a un presidente en un día. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y en todo caso, recordemos que el Consejo Nacional de la Magistratura se lo sacaron en un día. Así es. No pueden decir ni chis, porque se lo sacaron en un día. Número uno, supongamos que ahora se quiere hacer una excepción a todo esto, y los 14 días son muy pocos, perfecto, se amplían a 20, 25. ¿Cuál es el problema? Claro. ¿Cuál es el problema? Además, no hace falta probar mucho. Es una cosa casi autoevidente. Sí. No, esas son. Lo que pasa es que el caviarismo ha salido a decir,
este es un procedimiento exprés, sumarísimo para destituirlos. Y no se acuerdan, como usted dijo, que a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en un día los votaron sin investigación. Y sin defensa. Y sin defensa, claro. No. Y a los suplentes incluidos. Aún más, yo diría que en ciertos casos, como el presidente, los juicios políticos, eso es muy rápido. Sí. Es muy rápido, porque es un factor político. Y eso viene, porque en el fondo esto también se desprende del llamado impeachment en Estados Unidos, que es el juicio político en términos amplios, en la cual hay una frase de Gerald Ford, cuando se batió un impeachment contra un juez federal, que yo lo he leído en algunos libros porque me tomó el trabajo de estudiar un poco cómo funciona en Estados Unidos, en la cual no solamente hay causales, sino que hay una que es misdemeanors, que es algo así como faltas, inconductas, tonterías. En un gran debate en los años 70 que está en los libros, está citado, Gerald Ford, que fue más tarde presidente de los Estados Unidos, se estaba cuestionando a un juez federal para sacarlo. Entonces hubo una gran discusión y dijo, miren señores, eso está escrito. Para nosotros sacar a una persona, a un alto funcionario al cual nos autoriza la Constitución, tenemos que tener dos razones. Número uno, llegar a la conclusión que ese señor no debe estar en ese puesto. Y número dos, tener los votos necesarios para hacerlo. Se acabó. Estados Unidos, una democracia ejemplar. Punto. Y allá nadie ha dicho nada. ¿Me explico? Claro. Porque además eso es lo correcto, ¿no? Eso es lo correcto. Claro. Son juicios de control. Es lo que se llama el control político. Gracias. No digo control jurídico, control político. Que la Constitución lo autoriza. Ahora, ¿les incomoda esto? Cambien la Constitución, pues. Claro. Muy sencillo. Pero eso le abre la puerta también luego a la gente para que nos den asamblea constituyente. No, eso es distinto. No, se puede cambiar la Constitución. Pero no creo que lo hagan porque, por ejemplo, en el caso de las vacancias, en la historia del Perú han habido 3. No hay más en 200 años, no es nada. Y en Estados Unidos, ninguna. Se intentó con Jackson en el siglo XIX, luego de la muerte de Lincoln, se intentó con Nixon, que renunció, se intentó con Clinton, que no alcanzó los votos, y se intentó con Trump, y no se pudo. Así que, ¿cuál es el problema? No es fácil. Así es. Bueno, para terminar. La Junta Nacional de Justicia tiene un origen írrito, definitivamente, porque violando hasta el nombre es horroroso. Hasta el nombre es horroroso, sí. Porque violando la Constitución se tumbaron el Consejo Nacional de la Magistratura para reedificarlo, porque en realidad la Junta es el Consejo Nacional de la Magistratura, solamente que con otro nombre. Y lo único que hicieron fue cambiar unos corruptos para poner a sus propios corruptos, ¿no? Eso está clarísimo. Es como diría Tancredi, este personaje picaresco del Gato Pardo. Qué bueno, ¿no? Hay que cambiar todo para que sigan funcionando las cosas de la misma manera. Eso es exactamente lo que ha sucedido en este caso. El gatopardismo. Pero lo cierto es que sí hay un cambio importante en la composición del aparato estatal, que la Junta Nacional de Justicia se convirtió en un aparato de propiedad de la progresía. Eso está clarísimo. Basta ver simplemente a quienes están defendiendo a la Junta Nacional de Justicia. Son todos los caviares. Ha salido hasta el Consejo de Facultad de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que de católica ya no tiene absolutamente nada más que el nombre. Sí. También ha salido a pero ese Consejo de Facultad nunca dijo absolutamente nada en otros temas que sí eran importantes y violentos. Por ejemplo, cuando Vizcarra hizo el golpe de Estado el 30 de septiembre del 2019, no dijeron absolutamente nada. Y ahora salen a defender, ¿no? Entonces, tenemos un aparato que le pertenece a la progresía. ¿Está usted de acuerdo con esa Yo creo que sí, yo creo que sí. Y es una pena porque eso hace perder objetividad y malogra la opinión pública. Porque uno dice, el hombre de buena fe dice, caramba, si la católica dice eso debe ser cierto. Falso. La católica está actuando políticamente y con gente sesgada. Eso ya lo vi hace mucho tiempo y me da mucha pena, dicho ese paso, porque yo estaba ahí enseñando muchos años, ¿no? Y además usted es exalumno de la... Así es, pero la católica en mi época era otra cosa, pues, ¿no? Y ahora...
Me da mucha pena, sí. Es indudablemente la progresía que está actuando a consumo, ¿no es cierto? Y hay que hacerle frente, es importante, ¿eh? Hay que hacerle frente porque si no nos arrollan, así de simple. Lo que pasa es que estos falsos demócratas creen que la democracia es lo que ellos dicen que es. En realidad Así no es es, democracia, ¿no? sí. Porque el solo hecho de apoderarse de instituciones públicas para partidarizarlas y luego sacarles provecho con puestos de trabajo, con estas consultorías y cosas por el estilo, y controlar el aparato público para imponer su ideología y perseguir enemigos políticos, eso no es democracia bajo ningún punto de vista, y eso es lo que ha hecho la progresía. No nos olvidemos que algo parecido fue la SUNEDU, que fue espantoso. Y ahí las asesorías pues corrían, ¿no? Así es. Millonarias. Millonarias, consultorías. No nos ligó nada, Dios gracias, o felizmente, pero no, la SUNEDU era de espanto. Sí. Era de espanto. Por ahí va. De terror. Bueno, muchísimas gracias, doctor. A usted también por esa invitación, muy gentil, muy gentil. Ha sido la voz y presencia del maestro Domingo García Belaúnde, quien nos ha honrado con su presencia en el programa del día de hoy. Gracias por vuestra presencia. No se vayan, tenemos todavía más en el programa y ya regresamos. Es posible. Sí, es posible, porque de las crisis siempre nacen oportunidades. Y este es nuestro momento para tomar decisiones, de generar un cambio, de forjar nuestro futuro y ser el profesional que el país necesita. Creemos en lo que creamos, porque contamos con la tecnología y herramientas digitales para potenciar tu talento, el equipamiento más moderno y la infraestructura adecuada en cada una de nuestras carreras. Con profesionales del más alto nivel, garantizando tu formación como profesional altamente calificado. Virtual o presencial, estamos preparados para ayudarte a alcanzar tus sueños y a construir tu futuro. ¿Es posible un mejor país? Sí, y está en tus manos. CPEA, 47 años formando profesionales líderes. Soy Hugo Mendoza, socio fundador de Mendoza Malpartida y Asociados, una firma legal donde encuentras al mejor equipo humano de defensa para acompañarte en cada paso. Toda persona es vulnerable a ser denunciada, pero debe contar con el mejor equipo legal para hacer valer sus derechos. El éxito de un caso penal radica en la experiencia y el conocimiento para defender tu verdad y hacer prevalecer la justicia. La mejor estrategia es la confianza. Confía en nosotros. CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Somos la alma para conquistarte. Somos grandes, seámoslo siempre. Somos grandes, seámoslo siempre. Vamos a la cocina, sígame por favor. Somos grandes. Este sujeto es Álvaro Campana, socio de Verónica Mendoza. Aparece en las investigaciones de la Dirección contra el Terrorismo. Se va a crear un conflicto con la policía. En realidad estamos hablando acá de una estrategia de persecución política. ¡Vamos, Rosita Maya! Siempre. CTV Perú, sintonízanos en los 20.4 de señal abierta en la multiplataforma www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial.
Ya estamos de regreso en Crimen Imperfecto. ¿Y qué tenemos ahora, Lucho? La ostra de la semana. Bueno, esta sección esperada por los televidentes. Vamos con la ostra de la semana. Definitivamente, ¿qué tal ostra? Salas Arenas, que es un impenitente defensor del cretinismo, ex abogado de terroristas, en algunos casos ciertamente porque el CEAS le encargaba, la Comisión Episcopal de Acción Social, que era el ala progresista de la teología de la liberación a través de la cual se metieron los progres dentro de la iglesia y el día de hoy están reinando y gobernando. En palabras del Papa Pío XI, esa ha sido la grieta por la cual el humo de Satanás se metió dentro de la iglesia, definitivamente, ¿no? Entonces, el CEAS le encargaba a Salas Arenas que defienda a militantes de Sendero Luminoso que ya se encontraban en proceso de investigación judicial allá en la década de los 80 en la ciudad de Arequipa. Pero han habido otros casos donde Salas Arenas los ha defendido de motu proprio, es decir, sin que nadie se lo encargue. Cuando uno defiende senderistas, esto es conocido, nosotros que somos abogados lo sabemos perfectamente, es porque había un sentido de conciencia que hacía que identifique tanto al defensor como al defendido. Estoy hablando específicamente del caso de terroristas, porque además no había ningún cobro de por medio, sino de lo contrario. A ver, señor Salas Arenas, salga usted a exhibir los recibos de honorarios profesionales que le otorgaba a los terroristas que usted defendía. No existía, pues, porque los defendía gratuitamente, porque él se sentía parte integrante del grupo de los abogados democráticos, que era el aparato de defensa de Sendero Luminoso. Y hay que diferenciar también por aquellas personas, ¿no? Digamos, acusadas en algún momento de terroristas, pero que en realidad eran inocentes. En esos casos, obviamente, cuando hay evidencia de que esta persona ha sido injustamente señalada como terrorista, en esos casos, lógicamente sí, habría que ejercer un derecho de defensa. Pero ese no era el caso. Pero no era el caso. Ese no es el caso. Ese no era el caso de Salas Arenas. Y ahora, con esta capacidad que él tiene para poder victimizarse, gracias al grito infeliz de un idiota que salió a decir hasta la muerte contra Salas, Salas se ha victimizado y ha dicho, me quieren matar, ay, me quieren matar. Y entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sacado este comunicado que lo estamos viendo ahora en pantalla y le ha obligado al Estado peruano a que además informe trimestralmente sobre las acciones que el Estado hace para proteger a Salas Arenas. ¿Protegerlo de qué? Dice que algún riesgo contra su vida y su familia, y lo más impresionante es que efectivamente se le ha blindado, ¿no? Tiene todo un aparato policial que lo protege. Sí, eso es impresionante. A ver, el congresista Jorge Montoya ha opinado sobre el particular. Producción, vamos con ese video. Vino hace un momento el señor Salas Arenas, donde mencionó que ha pedido a la Corte que le dé el tema de respaldo de seguridad, porque están atentando contra su vida, su familia, y 9 efectivos policiales diariamente ya están resguardando su vida. ¿No es una afrenta a la inseguridad ciudadana de tantos poblados? Fíjese, lo que está haciendo este señor es victimizarse permanentemente. Tiene más seguridad que el presidente de la República. No, está buscando eso en los tribunales internacionales para hacerse la víctima y permanecer en el cargo. Cuando hicimos la investigación, determinamos de que habían habido irregularidades serias en el proceso electoral pasado. No hemos podido terminarlo porque, como sabe usted, se activó el caso. Pero eso existe y se pueden hacer las denuncias en el momento oportuno. Yo creo que está tratando de evadir esa situación. Justamente en la época del terrorismo, él como juez defendió a terroristas porque lo hacía por un favor a la iglesia. ¿Usted considera eso, David? No, de ninguna manera. Estábamos en una situación en el país donde el terror abrumaba a la población y todo el mundo sabía quién era quién. Así que no tiene ninguna excusa. Este señor está generando un daño muy fuerte a la sociedad peruana. 18 policías los que custodian la seguridad de Salas Arenas
al que definitivamente no le va a tocar, pero ni siquiera un mosquito. O sea, es un despliegue pomposo, absolutamente innecesario, porque Salas Arenas no está en riesgo de nada. De lo único que está en riesgo es de que el Espíritu Santo pueda penetrar la coraza que tiene, si es que acaso él pudiera tener autoconciencia, pero no la tiene, pues. Entonces, si no tiene ni siquiera el riesgo de que le pique un mosquito tsetse, ¿cuál es la necesidad de tener 18 policías que lo custodian? ¿Ah? Sí, es impresionante. ¿Tú has visto algún presidente de la República, a Belaúnde, no, Alan García o Fujimori con ese despliegue policial? No. El único lugar en el que yo he visto un despliegue policial de esa naturaleza aquí en América Latina, no lo voy a decir en los Estados Unidos, que es otra cosa, es en Venezuela. Cuando se traslada Maduro, sí, hay un despliegue de por lo menos unos 30 policías. O sea, Salas Arenas está a la mitad de Maduro. Es la mitad de Maduro. Bueno, y hablando de este impresentable, vamos con otro vídeo. Producción, adelante, por favor. El coronel Benito Jiménez menciona... Benedicto Jiménez. Sí. Dice que usted es un abogado que defiende terroristas. Sí. Ya, ¿cómo usted le responde? Yo hace 30 años que no defiendo a nadie. No soy abogado hace 35 años por lo menos. ¿No? En su tiempo defendí a algunos procesados por terrorismo y algunos de ellos que la Iglesia Católica señaló. Así que como abogado libre podía defender o no a gente por los más diversos cargos, ¿no? Presuntamente inocentes. Yo podría haber defendido también lavadores de activos, pedófilos. Hablando del terrorismo, Salas Arenas es como escucharle hablar al burro de las orejas, ¿no? O al panadero de los panes. Hay que recordar que Salas Arenas defendió, entre los varios terroristas que él representó allá en Arequipa, uno de ellos fue el que estuvo involucrado después en el asesinato del jefe de la DIRCOTE de Arequipa, al que lo volaron en 1000 pedazos. Y ese terrorista estuvo fuera gracias a la acción de Salas Arenas. De eso no nos olvidamos nosotros, Jorge Luis. Y tú lo sabes perfectamente, porque tú defendías graciosa y gratuitamente a tus amigos de Sendero Luminoso, porque tú también eras miembro del FER pequinés en Arequipa. Y ser FER pequinés significaba ser maoísta, marxista, leninista, maoísta, sobre todo maoísta. Esa era tu afinidad con Sendero Luminoso, Jorge Luis, ideológicamente hablando. Así que déjate de tonterías y reconoce tu pasado. Yo reconozco mi pasado, mi presente y mi futuro. Soy aprista, Jorge Luis. Yo no lo niego en absoluto. ¿Por qué no reconoces tu pasado y tu presente maoísta? ¿Ah? Sí, claro. Ha tratado de alguna manera de justificar su intervención como abogado defensor, mencionando que como abogado libre puede también defender otro tipo de casos. Como los pedófilos. Como los pedófilos, pero lógicamente aquí no estamos ante el caso grave de defender a terroristas que han participado directamente en asesinatos de autoridades de la policía, como este caso. Aquí, en esta alegoría donde se le ve a Salas Arenas con su lonchera, pensaba que estaba en el jardín. Como esta afinidad por la ideología de género a lo mejor ha hecho que él ahora se autoperciba un niño de 5 años y pensó que estaba yendo a hacer una de estas visitas guiadas que hacen a los niñitos del jardín en el Congreso de la República, y por eso estaba con su loncherita, ¿no? Y entonces dijo, yo defendía a todos, ¿no? Defendía a pedófilos. Bueno, no me extrañaría, en primer lugar, que defiendas a pedófilos, Jorge Luis, en absoluto. Te creo, sí, sin duda. Pero lo que pasa es que trata de utilizar Salas Arenas, esto de defender pedófilos, que es algo bastante repugnante, para tratar de minimizar el terrorismo, ¿no? Sí. Entonces, le pone una careta fea a lo que ya es feo. Para distraer. Para desviar la atención. Exacto. La fealdad la distrae con la fealdad. Basta ver tu cara, Jorge Luis.
Simple y sencillo, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos, Lucho? Bueno, tenemos... El cuentazo ahora del metemiedo José Ugaz sobre la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué cosa ha dicho José Ugaz esta semana? Ha dicho que si destituyen a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, entonces el Congreso será el responsable y el culpable que el Perú no ingrese a la OCDE. Oye, cuando en todos los idiomas se dijo que si se elegía a Pedro Castillo como presidente de la República, con toda la propuesta y la proclama comunista que él traía y las fugas de capitales que se empezaron a dar previos días a la elección mañosa y fraudulenta de Pedro Castillo, dicho sea de paso, capitales que no han regresado al Perú, de privados nacionales y extranjeros que están fuera. Ahí sí no dijo nada José Ugaz. Ahí sí no se preocupó si el Perú ingresaba o no ingresaba a la OCDE. No, el profesor va a cambiar definitivamente el rostro del gobierno. Sí, definitivamente lo cambió. Claro, es pura corrupción. ¿No? Lo cambió por la corrupción, ¿no? Pero la corrupción ahora chotana, ¿no? Bueno, así que José Ugaz, procurador de Alberto Fujimori en su momento, ¿no? Y además un asalariado de consultorías también del Poder Judicial durante el Fujimorato, ahora se convierte desde hace tiempo, ¿no? Abogado de extrema izquierda, que además hizo su propia película, ¿no? O sea, qué grado y nivel de, ¿cómo lo decimos? De autocomplacencia, ¿no? De autobombo, ¿no? Yo me tumbé a Vladimiro Montesinos y presento mi película. Una y mi historia libro, truculenta, además, que no guarda relación con la realidad, ¿no? Tú lo conoces Sí. de primera fuente. Además, Lucho, nosotros no nos van a hacer el cuento. Bien, vamos a hacer aquí un corte y ya regresamos con Crimen Imperfecto. Este es CTV Perú 20.4, señal abierta, y CTV Perú oficial. CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Somos la alma para conquistarte. Somos grandes, seámoslo siempre. Somos grandes, seámoslo siempre. Vamos a la cocina, sígame por favor. Somos grandes. Este sujeto es Álvaro Campana, socio de Verónica Mendoza, aparece en las investigaciones de la Dirección contra el Terrorismo. Se va a crear un conflicto con la policía. En realidad estamos hablando acá de una estrategia de persecución política. Vamos, Rosita Maya. Siempre. CTV Perú, sintonízanos en los 20.4 de señal abierta en la multiplataforma www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Para lograr justicia siempre hay que pelear. Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del no a la revocatoria. La impunidad y la corrupción en nuestro país tiene que acabar. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Recibí la primera dosis. Pido disculpas sinceras a los peruanos y peruanas. La única igualdad es la igualdad ante la ley. Soy Hugo Mendoza y aquí comienza la batalla legal. CTV Perú, un canal de verdad.
Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Televisión gratuita para todos los peruanos. Además, en www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial. Estamos de retorno en Crimen Imperfecto. Y ahora vamos, el infaltable. No puede faltar todas las semanas este señor, pero producción, vamos con música de circo, por favor. Música de circo para el payaso. Bien, aquí está el payaso. Resulta que Gustavo Gorriti, ¿no? Por favor, volumen para la música de circo. Ahora, además de ser todo lo que es, se revela como un conspiraparanoico, ¿no? Porque él acaba de decir que la fiscal de la Nación se ha puesto de acuerdo con el Congreso de la República para tumbarse a la Junta Nacional de Justicia. ¿Y en base a qué lo ha dicho? En base a nada, en base absolutamente a nada. Y Dina Boluarte también, dice. Y Dina Boluarte, o sea, se han puesto de acuerdo Patricia Benavides, Dina Boluarte y el Congreso de la República para tumbarse a la Junta Nacional de Justicia. Esa teoría conspiranoica, a ver, debería tener pues un hecho concreto, ¿no? ¿Qué te indica que Patricia Benavides se ha reunido con Dina Boluarte? Es más, Patricia Benavides le acaba de abrir proceso de investigación a Dina Boluarte. Y a partir de lunes van a desfilar varios de los personajes involucrados en estas investigaciones. Ya la Fiscalía ha extendido las invitaciones. Con lo cual, entonces, Dina Boluarte termina convirtiéndose en enemiga de Patricia Benavides. Entonces, ¿cómo se podrían reunir para tumbarse a la Junta Nacional de Justicia? Además, ¿en qué beneficia a Dina Boluarte que la Junta Nacional de Justicia, los miembros, quiero decir, sean destituidos? No, en absoluto, ¿no? Entonces, no solamente es un conspiranoico el payaso Gustavo Gorriti, sino que además es paranoico. Entonces se acaba de revelar como conspiraparanoico. Conspiraparanoico. Música de circo, por favor, a todo volumen para este sujeto Gustavo Gorriti. Vamos a poner el video. Video, por favor. Pero el hecho concreto es de que ha habido, por supuesto, coordinaciones conspirativas entre la fiscal de la Nación, el Congreso y el gabinete de Dina Boluarte, incluso antes de que Boluarte juramentara como presidenta. Y a partir de ese momento, las cosas han estado muy claras y se han ido afianzando más bien los aspectos operativos de esa alianza, cuyo objetivo, sin duda alguna, es la captura total de las instituciones que definen el poder, la representación del Estado en sus diversas facetas en el Perú, para, con ese control copiado, porque digamos aquí, a diferencia de lo que decía Mariátegui sobre el socialismo, que no debe ser ni calco ni copia, acá todo es calco y copia, ¿cierto? Esto está copiado del modelo fujimorista, tiene algunas adiciones recientes inspiradas en Guatemala, en la Guatemala previa a la victoria de Arévalo, que de uno u otro modo fue el modelo de esta gente a seguir, pero de lo que cabe muy poca duda es de que hay una confabulación mafiosa desde el Congreso que lo que está buscando es reproducir y acrecentar el modelo dictatorial, algunos preferirían llamarlo autoritario, de los 90, adaptado a esta circunstancia.
Gorriti aquí acompañado pues de personajes que son ya conocidos además dentro del mundo caviar, ¿no? De la farándula caviar. Fíjate, está Clara Elvira Ospina, la constructora de, ¿cómo dicen los guachafos a las noticias falsas? Fake news. Clara Elvira Ospina fue la creadora de esta falsa noticia según la cual en la DEA, en la CIA, se había reconocido que Keiko Fujimori pues era una narcotraficante, ¿no? Sí. Y era totalmente falso. Sí, después de años Carlos Paredes sacó un informe al respecto, ¿no? Entonces, Clara Elvira Ospina, al lado de Gustavo Gorriti, es dime con quién andas y te diré qué porquerías produces, ¿no? También está esta española, que fue traída por César Hildebrand aquí al Perú, porque allá en España definitivamente pues no tenía ninguna posibilidad de desarrollar por su mediocridad periodística, y se quedó a vivir aquí en el Perú y encontró un buen nicho en el periodismo mentiroso, de crear sensacionalistamente, con datos manipulados, noticias escandalosas, ¿no? Está este otro señor Llovera. Qué gran aporte al periodismo le ha hecho Daniel Llovera a las comunicaciones en el Perú. En absoluto, para nada. Más bien por el contrario, vinculado con Al Jazeera, ¿no? Vinculado con Al Jazeera, donde publicó un brulote en contra de una persona que no tenía absolutamente ninguna relación con el sodalicio. Sin embargo, atacó la Iglesia Católica, bueno, un desastre. Esas son las juntas del payaso Gustavo Gorriti. Lo despedimos con música de circo, por favor. Más música de circo. Bien, vamos a otro tema. Las coimas de Bermejo y el clan criminal que instaló en el Congreso de la República. ¿Qué te parece Bueno, interesante, porque ya también la justicia en realidad no va a ser una pelotudez, como decía él, ¿no? Sino que ya ha dictado el Poder Judicial prisión preventiva contra su principal asesor, ¿no? Que estaba metido en estas coimas, y lógicamente hay declaraciones de colaboradores eficaces que indican que sí, que hay pagos. Vamos a ver más adelante cómo se desarrolla esa investigación. Pero lo cierto es que ya, por lo menos para el Poder Judicial, existe aquí elementos de convicción, evidencia probatoria de que efectivamente su asesor ha estado en negociaciones para obtener ilegalmente, utilizando el puesto del Estado, ilegalmente dinero. Y en una encuesta que se ha publicado esta semana, más del 80% de los entrevistados, lo cual representa casi el 80% de peruanos, un poco más o menos, con cierto margen de error, no le cree a Bermejo. O sea, están completamente seguros de que él sí recibió las coimas. Entonces, si hablamos de más del 80% que tiene esta seguridad, estamos hablando de los propios electores de Bermejo. Así es, claro. De sus propios electores. Y de quienes votaron por el PROSOR. Además, sí, claro. ¿no? O sea, ahí están pues los transformadores de la sociedad, los grandes representantes del baluarte moral, ¿no? Ahí está, el pueblo se está dando cuenta, gracias a Dios. Bueno, y hablando de esta gentuza, ¿no? Chicho Momi, conocido por Jorge Barata, recordarán ustedes que en un interrogatorio en el que yo le pregunto a Jorge Barata si conocía a Gustavo Gorriti y a Gustavo Mome, dijo que sí, efectivamente lo conocía, que se reunió con Gustavo Mome, con Chicho Mome, unas 3 veces, estuvo en su canal de televisión y todo el asunto, ¿no? Entonces ahora Chicho Mome, que al igual que el Grupo del Comercio, guardan vínculos con Odebrecht, y esa es la razón que explica el porqué de sus titulares y de sus informaciones publicadas a través del diario La República, se ha dedicado toda la semana a sacar portadas contra
la investigación a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Apoyando a la Junta. Apoyando a la Junta, ¿no? Y en todas portadas, ¿no? En todas. O sea, mientras tú ves todos los otros medios de comunicación están tocando temas importantes, y hay temas realmente importantes, como por ejemplo, ya se viene el fenómeno del niño, sí. ¿Qué está haciendo el Estado para prevenir lo que va a ser, y se prevé, va a ser una situación desastrosa, ahora a partir del mes de diciembre, enero y febrero sobre todo? Y otros temas también importantes. Chicho Mome se ha dedicado a darle portada pues, a la Junta Nacional de Justicia. Y en una de esas portadas lo convoca a otro falso valor, ¿no? Un falso representante de la moral, Walter Albán, ¿no? Walter Albán. Walter Albán dice que va a haber un golpe de Estado si se tumban a la Junta Nacional de Justicia. El señor Walter Albán opina sobre la Junta Nacional de Justicia y se horroriza porque el Parlamento está cumpliendo su tarea de fiscalización. Ya lo ha dicho Domingo García Belaúnde, es facultad del Congreso de la República no solamente legislar y representar, sino además fiscalizar a los funcionarios públicos, y en este caso por los graves hechos de vulneración de la Constitución están siendo investigados los miembros de la Junta Nacional de Justicia, lo cual es correcto. Sale Walter Albán, ¿no?, preocupadamente en portada de la República, pero no opina absolutamente nada de actos de corrupción donde sus familiares están involucrados. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya lo voy anticipando, ¿no? Walter Albán, que con todos los otros miembros de la cofradía caviar son falsos valores. Lucho. Porque han hablado también de que esto sería una suerte de golpe, ¿no? Un golpe de Estado, disfrazado, simulado, una ruptura de lo que significa la división de poderes. Ya nos ha explicado el maestro Domingo García Belaúnde que esto en realidad no es cierto, sino que hay facultades que están otorgadas por la propia Constitución a determinadas instituciones y el Congreso sí tiene efectivamente legitimidad para investigarlos. ¿No? Y ha convocado a una marcha que supuestamente se tenía que llevar el día de hoy, donde 5 gatos han estado presentes. ¿Y quiénes son los acompañantes de esta marcha por la democracia? Que de democracia solamente tiene el nombre, definitivamente. Sus amigues, como les gusta utilizar el lenguaje inclusivo, que también lo hablan en la Junta Nacional de Justicia. El nivel de estupidez y de corrupción es tan idéntico como el nivel de corrupción que hay en la Junta Nacional de Justicia. A través de una resolución en la Junta Nacional de Justicia se estableció que los documentos oficiales tuvieran que ser escritos en lenguaje inclusivo. Por eso dice las jueces, las fiscales, por ejemplo, ¿no? Una violación, o sea, no solamente les gusta violar la Constitución, les gusta violar y atropellar también el lenguaje. Y los amigues, ¿no?, de esta gentuza, del clan LGTB, y o sea... realmente para reírse, son los que han estado presentes el día de hoy en esta marchita, que no ha convocado absolutamente a nadie. Y dentro de esos amigues, ¿no?, está la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Así es. La señora Rocío Villanueva y el Consejo de Facultad han emitido un comunicado en defensa de la Junta Nacional de Justicia. El Consejo de Facultad de la Facultad de Derecho, probablemente la más, si no importante, la más vistosa facultad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se atreve a defender lo indefendible. A ver, señora Rocío Villanueva, usted que fue asesora de Gladys Echaíz en la Fiscalía de la Nación y que dirigió de facto la Escuela del Ministerio Público, yo lo recuerdo,
¿A usted le parece que la interpretación del artículo 156, inciso 3 de la Constitución Política, según la cual para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia es requisito ser mayor de 45 y menor de 75, puede ser manipulada interpretativamente para decir que esos son los requisitos para postular, pero no para mantenerse en el cargo? ¿Ah? Usted nos va a decir de que esa es una interpretación. ¿Ah? Esta gente cree que las interpretaciones auténticas lo solucionan todo. Incluso como les encanta manipular el verbo, les encanta manipular la palabra, creen que manipulando también con la interpretación y con galimatías y con modificaciones semánticas van a tapar la corrupción y la van a seguir manteniendo, porque eso es lo que está haciendo el Consejo de Facultad de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que se quedó callada la boca cuando el lagarto Vizcarra hizo el golpe de Estado el 30 de septiembre del año 2019. Ahí no dijeron nada, Lucho. No hubo pronunciamiento. El Consejo de Facultad de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú no dijo una sola palabra cuando los peruanos estaban muriendo en plena pandemia gracias al accionar del lagarto Vizcarra, que no quiso que la empresa privada comprara oxígeno. O importara las vacunas. En absoluto, y no dijeron absolutamente nada. Pero salen a defender a sus amigues, pues, a sus amigues, porque esa es la verdad de la milanesa, ¿no? Para decirlo en términos coloquiales. Una vergüenza realmente para la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esto no era... Yo como católico, permíteme, Lucho, yo como católico tengo que decir lo que corresponde. Y protesto en voz alta contra la iglesia que permite y avala, contra mi iglesia, bueno, no contra mi iglesia, sino contra los jerarcas de la iglesia peruana, mi iglesia, la iglesia de nuestros antepasados, la iglesia católica que es mayoritariamente peruana. Protesto por permitir que la Pontificia Universidad Católica del Perú haya caído en manos de la progresía anticatólica, anticristiana, y que más bien por el contrario envilezcan y emputezcan lo que significa una verdadera universidad católica. ¿Tú crees que si Riva Agüero estuviera vivo permitiría que suceda este tipo de cosas? ¿No? De verdad reprochable, tan reprochable como el comunicado de la Comisión Episcopal Peruana, ¿no? Por parte de estos miembros, como Barreto y compañía, jesuitas ellos, cómo se estará retorciendo en su tumba San Ignacio de Loyola. Algunos otros franciscanos que también, traicionando a San Francisco de Asís, le hacen el corifeo a esta progresía realmente detestable y preocupable. Como católico lo rechazo contundentemente, y además reclamo a todos los católicos del Perú a retomar su iglesia para poder convertirla en la iglesia de Dios, la iglesia que fue fundada por el Hijo de Dios, Jesucristo. Bien, vamos a otro tema. El vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vázquez, sale a victimizarse en entrevista con la bloguera María Palacios, ¿no? Hay video, ¿no? A ver, vamos con el video. Porque las trayectorias de cada uno de los miembros de la Junta Nacional de Justicia así lo acreditan. Yo no voy a hablar de la biografía personal de cada uno de ellos, pero todo el país, o todo el que se quiere informar, sabe perfectamente, por ejemplo, que la doctora Inés Tello integró la sala que condenó 25 años de cárcel a Montesinos, cuando todavía controlaba buena parte de los tentáculos del poder. Y eso le significó que balearan el auto de su hijo. Y la doctora Imelda Tumialán, que preside actualmente la Junta Nacional de Justicia, fue fiscal de Derechos Humanos en Ayacucho. Y eso trajo como consecuencia
que le dinamitaran la casa. ¿Ustedes creen que esta Junta Nacional de Justicia se va a doblegar cuando se le pretende avasallar? Pero lo que no se tolera en ciertos ambientes es la independencia de un órgano como la Junta Nacional de Justicia. Y en segundo lugar, aunque sea muy doloroso también admitirlo, pues ciertos sectores tampoco admiten, tampoco pueden pues resistir la idea de que haya funcionarios decentes en el ámbito público. Dice, ciertos sectores no admiten funcionarios decentes en el ámbito público, ¿no? Sí, pues ese es el doble rasero, ¿no? Nosotros somos decentes, el resto son organizaciones criminales, grupos mafiosos, etc., ¿no? Así es, más bien hay que decirle al señor Aldo Vázquez que nosotros sí queremos funcionarios decentes en el ámbito público, pero usted, señor Aldo Vázquez, con su cofradía de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, no son decentes, más bien al contrario, son indecentes. ¿O me va a decir usted que es decente hacer una interpretación mañosa de la Constitución, una interpretación tramposa de la Constitución para mantener a la señora Inés Tello Ñeco, que ya se le venció la edad para mantenerse dentro de esa institución? ¿Me va a decir que eso es decente? ¿Ah? ¿Ah? Entonces, Aldito Vázquez, tú que fuiste ministro de Justicia, enterrador del régimen de Humala, y que temblabas como gelatina en ese momento, no querías mover un solo ladrillo de la pared porque la pared se te venía encima, no nos vengas a hablar de decencia, porque la tuya definitivamente está mancillada absolutamente, está totalmente manchada, como la decencia que alguna vez tuvo José Ávila Herrera y que la perdió definitivamente por mezclarse con gente tan putrefacta como ustedes que forman parte de la Junta Nacional de Justicia. La decencia de María Zavala, ex ministra de Justicia de Alan García, por los suelos. ¿A ti te parece decente, Aldo Vázquez, que María Zavala, aprovechando su condición de comadre de la fiscal de la Nación, de Zoraida Ábalos, le haya pedido que designe a su hija como fiscal superior anticorrupción allá en el norte del Perú, por el solo mérito de haber tenido de que la fiscal de la Nación era madrina de la hija de María Zavala? ¿Eso te parece decente, Aldo Vázquez? Por favor, de verdad que no nos venga a hablar de decencia, porque no tienes autoridad, Aldo Vázquez, para hablarnos de decencia. Tú y tu cofradía son indecentes. Y a la bloguera María Palacios hay que rectificarla entonces. Nosotros sí queremos gente decente, pero tú, María Palacios, con ese tipo de indecentes entrevistados que tienes, esos no son los que queremos. Esos no son decentes, son unos falsos valores. Finalmente, para cerrar, hace unos minutos atrás hablábamos de Walter Albán, porque había salido en una portada de ese pasquín que se publica todos los días y que se llama La República. Entonces sale Walter Albán desesperado a hablar de la Junta Nacional de Justicia, porque sabe perfectamente que ese es un bastión caviar y que a través de la Junta Nacional de Justicia tienen el control del sistema de administración de justicia, ¿no? Y que si lo pierden, perderán el control del sistema de administración de justicia, y ahí sí se van a preocupar, porque la justicia tendría que empezar a funcionar realmente como debe funcionar y no políticamente como ha venido sucediendo hasta el día de hoy, con la infiltración de jueces y fiscales afines al caviarismo, gracias a la Junta Nacional de Justicia que le abrió las puertas a esa gentuza, ¿no? Entonces, Walter Albán sale a defender toda esa miseria que ha provocado esta gente. Pero no habla nada de la corrupción propia, Lucho, porque da la impresión de que estos salen a defender posiciones de sus propios corruptos, ¿no? Yo defiendo a mis corruptos porque me son funcionalmente útiles.
Y si atacan a mis corruptos, pues entonces yo voy a reaccionar tildándolos a ellos de corruptos o de golpistas, ¿no? Y entonces, mientras están reaccionando contra quienes realmente están defendiendo la democracia, ¿no?, el señor Walter Albán no habla de sus propios corruptos, de los cuales debería hablar. Por ejemplo, su cuñada, María Antonieta Delgado Menéndez, cuñada de Walter Albán, en este momento trabajando en el sistema de administración de justicia, precisamente. A ver, hay que verla en las cámaras. Ahí está la foto. Ahí está la foto. Veamos la declaración de intereses de María Antonieta Delgado Menéndez. Fíjense. Cuñado, Walter Albán. Walter Albán. Y la señora María Antonieta Delgado Menéndez, que está trabajando en el sistema de administración de justicia el día de hoy, Lucho, es una de las beneficiadas de las consultorías ilegales realizadas y aprobadas por Jorge Luis Salas Arenas en el Jurado Nacional de Elecciones, donde también fue descubierto este señor Tuesta, el eterno conocedor, el eterno reformador del derecho electoral, que no ha reformado absolutamente hace 30 nada. años sigue reformando. Sí, sigue reformando y reformando. En realidad no reforma nada. Lo único que reforma es su billetera, porque sigue engrosándose gracias a las consultorías que sigue ganando. Y entonces, dentro del informe de Contraloría, a ver, producción, por favor, vamos a poner ese informe de Contraloría. Ahí aparece el nombre de María Antonieta Delgado Menéndez como una de las beneficiadas de las consultorías ilegales, junto con Tuesta Soldevilla, que resultaron siendo favorecidos por Jorge Luis Salas Arenas, ¿no? Pero de eso sí no opina nada, pues, Walter Albán. Allí no dice absolutamente nada, ¿no? De su cuñada, que está involucrada en un acto de corrupción, no dice absolutamente nada. Por eso aquí la convicción es: con mis corruptos no te metas, ¿no? Yo defiendo a mis corruptos y ataco a otras personas y las voy a tildar de corruptos o de golpistas o enemigos de la democracia. Total, cualquier epíteto es bueno con tal de hacerle mala imagen para seguir defendiendo a mis corruptos. Esa es la convicción. Ese es el tipo de gente, Aldo Vázquez, ¿no?, de la que tú hablas, de gente decente. Estos son decentes. Por el amor de Dios, si estos son decentes, pues el loco Perochena era, pues, Fray Martín de Porras, ¿no? Un santo. Por Dios, el loco Perochena por lo menos tenía la valentía de decir soy delincuente, pues, y sacar su cuchillo, ¿no? Su chaira. Pero estos son hipócritas porque encima esconden la chaira, ¿no? Así es. Bueno. No tenemos nada más ahora, Lucho, en el programa por ahora, pero parece que se va a venir una más de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Sí. Por ahí nos han pasado la volada. Sí, vamos a estar atentos. Bueno, este es CTV Perú, 20.4, señal abierta, CTV Perú oficial, Crimen Imperfecto, todos los sábados de 8 a 9 de la noche. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y los esperamos, Dios mediante, a una nueva edición el próximo sábado a las 8 de la noche a través de CTV Perú con Crimen Imperfecto. Muchísimas gracias, muy buenas noches, feliz fin de semana. Bendiciones.